Bienvenidos al primer video del curso de Anatomía Humana y primer video del módulo de Generalidades de Anatomía. Vamos a definir a la anatomía humana como la ciencia que estudia las estructuras macroscópicas del cuerpo humano. Y tenemos tres métodos de estudio para la anatomía, los cuales son la anatomía regional, que va a estudiar al cuerpo humano por las partes que lo componen. Por ejemplo, vamos a empezar por cabeza, cuello, el tronco, que se va a subdividir en tórax, abdomen, pelvis y periné y dorso, y las extremidades superiores e inferiores. También va a estudiar las regiones por las capas que componen desde la piel hasta los órganos más internos. Y una parte importante de la anatomía regional es la anatomía de superficie, que utilizaremos para realizar la exploración física, es decir, la inspección, la palpación, auscultación y percusión. Y este método es el que utilizaremos a lo largo del curso. El segundo método es la anatomía sistémica, que va a estudiar el cuerpo humano en base a los sistemas que lo componen. Por ejemplo, el sistema tegumentario, el sistema nervioso, el sistema esquelético, el sistema articular, entre otros. Y bueno, cabe mencionar aquí que un sistema está compuesto por un mismo tipo de tejido celular, a diferencia de un aparato que está compuesto por diversos tipos celulares. Por ejemplo, el aparato locomotor, que ya está compuesto por el sistema óseo, sistema muscular, sistema articular. Y este método de aprendizaje de la anatomía lo utilizaremos solo en el primer módulo, que va a tratar de generalidades de anatomía, para dar una pequeña introducción al tema de anatomía humana. Y el tercer método va a ser la anatomía clínica, que va a ser una anatomía aplicada en la práctica médica, como puede ser hacer un correcto diagnóstico. Por ejemplo, en la parálisis de un miembro vamos a preguntarnos o vamos a necesitar conocer qué músculos y qué nervios se encuentran involucrados. Bien, ahora hablaremos de la posición anatómica. Debido a la gran cantidad de posiciones que puede adoptar el cuerpo humano, por ejemplo, decúbito supino o decúbito dorsal, es decir, el cuerpo acostado sobre la espalda, decúbito prono, el cuerpo acostado boca abajo. También hay otros como decúbito lateral, acostado hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Pues vamos a tener la necesidad de tener una posición anatómica que va a ser adoptada en todos los textos del mundo de anatomía. Y esta es la posición anatómica. La posición anatómica va a estar el individuo de pie, con la cabeza, la mirada y los dedos de los pies hacia adelante. Los brazos adheridos a los lados del cuerpo, con las palmas hacia adelante, y los miembros inferiores juntos, con los pies paralelos. En esta representación tenemos la posición anatómica y en ella vamos a representar los ejes y los planos anatómicos. Vamos a considerar tres ejes del espacio. Primero, el eje vertical, que va de la cabeza a los pies y va a ser un eje cráneo-caudal. El segundo eje es el horizontal, que va de lado a lado, también llamado eje latero-lateral. Y el tercer eje va a ser el eje antero-posterior, que va de adelante hacia atrás y va a ser un eje ventrodorsal. Ahora vamos a ver los planos anatómicos. Son planos imaginarios que cruzan el cuerpo humano en posición anatómica para obtener secciones. Los cuatro planos anatómicos principales son el plano medio, que va a atravesar el cuerpo humano por la línea media, pasando por la cabeza, el cuello y el tronco. Y va a dividir el cuerpo humano en lado izquierdo y lado derecho. Vamos a considerar el lado derecho de la posición anatómica y no de nuestro lado, es decir, que en todas las representaciones anatómicas esta sería una pierna izquierda y un brazo derecho, contrario a nuestros lados, que este sería el derecho y el izquierdo. Enseguida tenemos los planos sagitales. Dividen al cuerpo en cualquiera de sus partes y siempre serán paralelos al plano medio. Si está muy cerca del plano medio se le puede llamar también plano paramediano. Los planos frontales o coronales forman un ángulo de 90 grados con respecto al plano medio y dividen al cuerpo en una parte anterior o ventral y una parte posterior o dorsal. El plano medio, los planos sagitales y los planos frontales o coronales son planos verticales. Los planos transversos o axiales son planos horizontales.
Estos planos van a dividir el cuerpo en cualquier localización en una parte superior y una parte inferior. Hablaremos de las secciones que se obtienen con el trayecto de estos planos. Las secciones longitudinales atraviesan el cuerpo en forma vertical en cualquiera que sea la posición del cuerpo, atravesándolo en cualquier parte, y no necesariamente siguen el curso de estos planos sagittales o frontales. El trayecto del plano transverso va a formar secciones transversas que forman un ángulo recto con respecto al eje vertical del cuerpo. Y hay un tercer tipo de sección que son las secciones oblicuas, que no se forman con ninguno de los planos representados, pero que son de bastante utilidad y pues atraviesan el cuerpo de una manera que no es paralela ni perpendicular con ninguno de los ejes, es decir, de una manera diagonal. Vamos a utilizar términos de relación y comparación para referirnos a la posición que ocupan unas estructuras con respecto a otras en el cuerpo humano en posición anatómica. Superior quiere decir una estructura que está más elevada y está más próxima al vértice, que es la parte más elevada del cráneo. Inferior, que está más cercana a la planta de los pies. Craneal es un término para indicar dirección hacia el cráneo. Caudal también indica dirección, pero hacia los pies o hacia la cola en los animales que la poseen. Posterior se refiere a la parte dorsal o alguna parte próxima a ella. El dorso es la cara superior de las estructuras anatómicas, pero esto se comprendería mejor si lo ejemplificáramos en un cuadrúpedo, por ejemplo un gato. Su dorso sería la parte posterior y superior. Anterior se refiere a la superficie frontal del cuerpo. Rostral significa la parte anterior de la cabeza. Medial indica que la estructura está más próxima al plano medio. Por ejemplo, los ojos son mediales con respecto a las orejas. Y lateral indica que la estructura está más alejada del plano medio. Igual, las orejas son más laterales con respecto a los ojos. Proximal quiere decir más cerca de la raíz de una extremidad. Y distal, más lejano. Por ejemplo, el codo es proximal con respecto a la muñeca y los dedos son distales con respecto a la muñeca. Respecto a la superficie nos referimos como superficial, intermedio y profundo, y también como externo a lo más próximo a la superficie e interno a lo más próximo al centro de la estructura. Como hay estructuras que se encuentran en ambos lados, debemos referirnos a ella de acuerdo al lado en que se encuentren, por ejemplo, ojo derecho o brazo izquierdo. Las estructuras que se encuentran en ambos lados, como los pulmones o los ojos, son estructuras bilaterales, y las que se encuentran en un solo lado, como el hígado o el vaso, son estructuras unilaterales. Usamos ipsilateral u homolateral para referirnos a estructuras que se encuentran del mismo lado. Por ejemplo, la mano derecha y el pie derecho, y contralateral para referirnos a estructuras que se encuentran del lado opuesto. Basándonos en los planos anatómicos, se describen los movimientos, que por lo general son opuestos. Flexión es la disminución de los ángulos entre los huesos, por ejemplo el codo, la muñeca, las rodillas, y la extensión es lo contrario, sería el aumento de los ángulos o el enderezamiento. Una hiperextensión produciría lesiones. Abducción significa alejar una estructura del plano medio y aducción acercarla. Circunducción es la combinación de flexión, aducción, extensión y aducción, es decir, algo así. Rotación se refiere al giro de una estructura en su propio eje longitudinal, como girar la cabeza. Pronación y supinación hace referencia al antebrazo y a la mano. Recuerden que el radio es el hueso largo del antebrazo que va del lado del pulgar, y recuérdenlo como que el pulgar es la antena del radio. Entonces, la pronación sucede cuando se gira el radio hacia el plano medio y el dorso de la mano queda en la parte anterior, y la supinación es lo contrario, cuando el radio se gira lateralmente y quedaría otra vez la mano en posición anatómica. Si flexionamos el codo en pronación, la palma de la mano quedaría hacia abajo y en supinación quedaría hacia arriba. Y es por esto que en la posición de cúbito supino el cuerpo humano está boca arriba y en decúbito prono está boca abajo. La versión aleja la planta del pie
el plano medio y la inversión la acerca. Protusión es un movimiento hacia adelante, por ejemplo los labios o la mandíbula o sacar la lengua, y la reducción es lo contrario, retraerlo hacia atrás. Protracción y retracción se utilizan para movimientos anteromediales y posterolaterales, por ejemplo la escápula, anteromedial y posterolateral. Elevación es mover una estructura hacia arriba y depresión hacia abajo, por ejemplo aplicaría para la lengua, elevación y depresión, también para los párpados. Muchas gracias por ver este video de anatomía, que es el primero del curso, y pues espero que entren al blog, que se suscriban a este canal y compartan este video, y sobre todo que les haya sido de mucha utilidad.